musicalmente en las calles. Urbe, 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 urbe. Las calles, sonoras y desiertas, son ríos de sombra que van a dar al mar. Y el cielo deshilachado es la nueva bandera que flamea sobre la ciudad. Oíd mi sonoro canto, que asciende por mi garganta y se amplía en el magna voz de mi boca. Escuchadle, desde él se elevan los gritos de la sirena, el alarido de las locomotoras. Escuchad el rumor solemne de los motores, los aullidos feroces, los claxons agresivos, las campanas de los trenes eléctricos. Yo soy el genio mecánico que nació de todos estos ruidos. Taca 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 matraca taca matraca taca taca matraca taca taca matraca taca taca matraca taca taca troca matraca taca troca matraca taca matraca troca taca troca matraca taca troca taca troca matraca taca matraca máquina troca matraca tra. Uf. El canto de la sirena en las fábricas, la ruda voz de los claxons, el zumbar de los motores, el estrépito del tráfico en las calles, es mi voz. Soy Troca, el poderoso.
Máquina ahorradora de trabajo. Ni es un dragón, ni es un juguete Marta. Es un regalo religioso. El último regalo del Señor, para que no te pierdas demasiado en el trajín diario de la casa. Para que no digas ya más. Primero es la obligación que la devoción. Y para que no te distraigas en el templo, pensando en el horno, en la rueca y en el esclavo perezoso. En China aleteó una mariposa y se formó un huracán en América. Silvestre, ¿por qué has derramado la vida? Silvestre, ¿por qué has vertido en cada copa tu sangre? Silvestre, ¿por qué has buscado como un ángel ciego, golpeándose contra las puertas obscuras? Silvestre, ¡revueltas! Ah, pero de tu nombre sale música, y de tu música, como de un mercado, salen coronas de laurel fragantes, y manzanas de olor y simetría, y tu canto, grande y grandioso, tu ternura volcánica, llena toda la altura, como una estatua ardiente. En este solemne día de despedida, eres tú el despedido, pero tú ya no oyes. Tu noble frente falta, y es como si faltara un gran árbol en medio de la casa del hombre.
buscar nuevas evidencias en torno a los hechos sociales y culturales que tanto prestigian a Jalapa. Hoy tenemos dos eventos. Este primero que nos honra con acompañarnos, el maestro Pablo Cueto, para quien pido un aplauso, por favor. Él es el nieto de un joven estridentista, Germán Cueto, que en los años 20 estuvieron en Jalapa y que impulsaron un movimiento de vanguardia literaria, artística y cultural que es el estridentismo, que le valió a Jalapa el nombre de Estridentópolis, es decir, la ciudad capital o la ciudad urbana donde se renuevan constantemente las ideas y se promueve la cultura de manera frecuente. Esta serie de actividades que se han venido encauzando tienen el objetivo de que cada uno de nosotros podamos tener el encuentro y la interacción con personajes de la talla ahora de Pablo Cueto y desde luego también de nuestro amigo el maestro José Peguero, que por la tarde habrá de exponer y compartir con nosotros una película de su autoría que se llama Viaje a Estridentópolis en la sala de Cabildo del Palacio Municipal. Bienvenidos todos ustedes, disfrutemos de este espacio y sobre todo más aún generemos la interacción de comunicación, de diálogo y preguntas abiertas con los exponentes, en este caso el maestro Cueto. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Vamos a permitir que se coloque. Bueno, no voy a usar el micro, lo voy a hacer sin micro. Vamos a agradecer la presencia de los jóvenes de la Escuela de Bachilleres Constitución de 1917 que nos hacen favor de acompañarnos y que sin duda alguna también habrán de nutrir su conocimiento en torno a estas facetas de la cultura muy propia de los jalapeños. También hay lugares acá adelante, ¿eh? Es nueva. Manuel Maples Arce. Poeta. Germán List Arzubide. Escritor. Ramón Alba de la Canal. Pintor. Argeles Vela, periodista y poeta. Leopoldo Méndez, grabador. Y Germán Cueto, mi abuelo, escritor. Todos ellos conformaron el movimiento estridentista. Silvestre Revueltas compuso Troje el Poderoso en 1934 para un programa de radio.
Preferí siempre dar tamborazos en una tina de baño y soñar cuentos que hacer algo útil. Y así pasaban los días, imitando con la voz diversos instrumentos, improvisando orquestas y canciones y acompañándome de la tina de baño. Estas redondas tinas de baño que siempre me gustaron más para tamboras que para baño. Duérmase mi niño, duérmase ya. Era yo muy pequeño. 3 años, me cuenta mi mamá, cuando por primera vez oí música. Era una orquestita de pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve escuchando de pie largo tiempo y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé visco. Y visco estuve durante 3 o 4 días. Y ahora, para desgracia mía, ya no me quedo visco ante nada. Ahora, después de muchos años, sigo estudiando. Sigo teniendo maestros. Soy artista. Sueño con remotos países. Y a veces, pues doy tamborazos en las tinas de baño. Todo el mundo me ha felicitado. Gran maestro, gran músico, gran compositor, gran artista. Y todas esas musarañas habituales. En cuanto a mi carrera está hecha. Solo tengo que darme a conocer y eso vendrá con el tiempo. No tengo prisa. Vendrá. Aunque yo esté muerto.
ciudad toda tensa, de cables y de esfuerzos, sonora toda, de motores y de alas. Urbe. Oh ciudad fuerte y multánime, hecha de hierro y de acero. Urbe. Escoltas de tranvías recorren las calles supercistas, los escaparates asaltan las aceras y el sol saquea las avenidas. Al margen de los días tarifados de postes telefónicos, desfilan paisajes momentáneos por sistemas de tubos, ascensores. Urbe. Oh ciudad musical, hecha toda de... tristeza. Escarabajo de 7 patas rotas. Huevo de telaraña. Rata descalabrada. Esqueleto de perra. Aquí no entras. No pasas. Andate. Vuelve. Vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí no entras. Y enterraré tristeza, tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, la Diana, Chapultepec. Me invade una alegría mezclada de tristeza. Parece que he llegado a mi país. Sin embargo, me siento extranjero. Mi habitual osquedad me impide acercarme a la gente. Me da miedo parecerles importuno. Más bien de importunarles realmente. Entonces, no me atrevo a hablar. Y aparezco ceñudo y poco amigo. Me da pena. Y me siento aislado. Porque mi destino me lleva por otros caminos, cuando todo mi deseo sería coger un fusil y pelear contra el fascismo. Ese fascismo que es la destrucción de todo lo bueno y noble que hay en la tierra.
madre dura. Allí escondiste los metales profundos. De ahí los arañamos. Y con fuego el hombre Pedro los convirtió de nuevo en luz original, en lava líquida. Y entonces, duro contigo tierra, colérico metal, alambre o herradura, nave o locomotora, esqueleto de escuela, velocidad de bala, tierra. A ti te canto, porque pareces muerta. Y te despierta el ramalazo de la dinamita. Y un penacho de humo sangriento anuncia el parto. Y saltan los metales hacia el cielo. Mole de guajolote. Esto fue Troca el Poderoso. Está inspirado en esta obra en el movimiento estudiantista, del cual mi abuelo y sus amigos eran parte de ese movimiento. Entonces, este fue un movimiento que se dio a principios de los años 20, como hasta del 21 al 27 más o menos, y los estudiantistas estuvieron aquí en Jalapa. Y uno de los personajes que apoyó mucho este movimiento fue el gobernador de aquella época, que era el general Jara, ¿verdad? Parece que él apoyó mucho el movimiento estudiantista y por eso estuvieron aquí en el estado de Veracruz, específicamente en Jalapa. Y nuestro amigo aquí puede hablarles más del general Jara que yo, porque él es nieto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí nos hemos reunido los nietos a rendirle homenaje a los abuelos. Oh, felicidades, un aplauso por favor para Pablo. El gran esfuerzo, el gran talento y sobre todo esa oportunidad que nos has dado de conocer tu trabajo. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. El público está en uso de la voz. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Maestro Enrique Salmerón. Muchas gracias. Silvestre Revueltas es conocido en el mundo de la música, sobre todo en el nacionalismo mexicano, como un vanguardista. Sí. Yo no había tenido oportunidad de escuchar Troca más que la versión sinfónica sin las imágenes. Sí. Y constatamos la relación Silvestre Revueltas-estudiantismo. Sí. El estudiantismo en la música es esa serie de disonancias que surgen a través de la instrumentación y que la partitura está llena de ello. Ustedes escucharon por ahí cantos infantiles, canciones mexicanas y de repente el rompimiento armónico, que nosotros decimos los músicos armónicos, y esas son las estridencias famosas. Sí, cuando yo saco la basura se le llama el caos también, que parece que todos los instrumentos están y los sonando. sonidos, Sí. la armonía que se produce es totalmente choques de disonancias que nosotros decimos de música. Sí, sí.
ahí es la relación imagen-música. Y otra obra que me recuerda que tiene ciertos rasgos estudiantistas, que también fue escenificada, fue El Renacuajo Paseador, Sí. que también tiene esos elementos de nacionalismo con la música, y es un reflejo de las vanguardias efímeras que vivió nuestro país en esa década, y creo que en esta ocasión la oportunidad tuvimos de apreciarlo de esta manera. Fue verdaderamente muy gratificante, hermosa. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguien más desea decir por favor? Sí, simplemente increíble lo que usted ha hecho, ¿verdad? Me gustó mucho. Una pregunta en relación al símbolo de hoz y martillo. Usted pone un campesino Sí. que sale ya decrépito con la hoz, y luego aparece también un obrero con el martillo decrépito. ¿Podría explicar eso? Porque en mi tiempo el comunismo era un modelo de sociedad a seguir. Ajá. Desgraciadamente fracasó. Pero bueno, Bueno, lo el dejo en la que palabra. fracasó no fueron... No, fueron no los fue mismos, como- señores. Eso. fueron Sí. los que a veces se decían comunistas y que no lo eran tanto. Ajá. Entonces, este grabado también, y bueno, y el título de Urbe, él ilustró el poema de Urbe de Maples Arce con y con esta imagen, es el grabado de Urbe, y tenía el título acá abajo. Yo hice una pequeña modificación para los muy expertos, para que me cupiera mi teatrino, estiré la imagen, porque es un poco más cuadrado. Entonces, ahora que se puede hacer estas maravillas con las computadoras, pues estiramos la imagen, pero es el grabado de Urbe. Y esta es una fábrica. Entonces, la mensaje es que la fábrica convierte a los campesinos en obreros. Es como Okay. la idea. Porque entra el campesino a la fábrica y sale obrero. Sí, y... Cansado, sí, porque es cansado el trabajo. ¿Eh? Cansado porque es duro. Sí, el no, trabajo. en aquel entonces eran más de 8 horas de trabajo, que fue una de las grandes luchas de la época también. De hecho, Germán Lista-Arzubide escribió una obra que se llama Comino va a la huelga, y en ese se trata el tema de las 8 horas de trabajo. Eso le llevaban a los niños de esa época para que lo compartieran con sus papás, ¿no? A otra que se llama Comino vence al diablo, que es nada menos que el patrón disfrazado de diablo, y esa es una variante como de la lucha laboral en esas dos obras de Germán Lista-Arzubide, que después de salir del estudiantismo lo salva de la Canal Lista-Arzubide, mis abuelos, y Arqueles Vela ya no, y Maples Arce tampoco, entraron a todo el movimiento del Teatro Guiñol, que fue a partir del 32. Entonces, a partir del 32 se volvieron a reunir y empezaron con todo el movimiento del Teatro Guiñol, que era un rescate del folclore, que ahora se conoce políticamente correcto como cultura popular. Pero en ese momento se decía que lo importante era el arte del pueblo, había que rescatar el arte del pueblo, la manifestación del pueblo. Y entonces muchos intelectuales empezaron a hacer Teatro Guiñol, entre ellos mis abuelos y sus amigos, tanto Angelina Beloff, Fermín Revueltas, también estuvo involucrado en eso, más que Fermín desgraciadamente murió todavía más joven que Silvestre, murió a los 34 años, Fermín Revueltas. Entonces, y él también fue partícipe del movimiento estudiantista y de la primera etapa del Teatro Guiñol de Bellas Artes. ¿Y qué más? Entonces, pues sí, entonces, en esa época pues era muy importante hacer algo que impactara socialmente, ¿no? Mucha educación, había muchas campañas de alfabetización, de salud, de vacunación, de hábitos de salud. Mi mamá y mis abuelos me platicaban cosas como que alrededor del Distrito Federal había poblaciones donde había la costumbre de que se pensaba que si se lavaba la cabeza a los niños les hacía mal. Entonces, lo más les lavaban el cuerpo y la cabeza no. Entonces, cuando llegaban, había epidemias de piojos. Entonces, había hasta cuestiones de vacunación, de despiojeamiento, hábitos de salud. Y eso se promovía, aparte de la cultura popular,
como anuncios de interés social, que ahora ya se hace claramente por radio y televisión y por internet, pero en esa época el guiñol tenía mucho más presencia para ese tipo de mensaje social. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Maestro, permíteme, señor. La influencia de los títeres hasta Rosario Castellanos trabaja en el Instituto Nacional Indigenista en Chiapas. Sí. Ella ha utilizado todavía estos Sí. que No, se hizo todavía en los años, eso fue en los años 50. 50, Y ahí también participó alguien que estuvo en Jalapa mucho tiempo, no sé si es originario de aquí, se llamaba Carlos Jurado. Carlos Jurado creo que estuvo en la Escuela de Artes Plásticas aquí en Oaxaca, aquí en Jalapa. En América Latina, o sea, Sí. la importancia de este movimiento de Sí. títeres es tremenda. No nada más en Sí, México. y estuvo involucrada Rosario Castellanos, Pepe Díaz, que estuvo en Bellas Artes, lo comisionaron ese proyecto, y de los que yo sé, incluye a Carlos Jurado, que es artista plástico. Bueno, Álvaro de la Canal se quedó como fundador de las escuelas de artes plásticas de aquí. Sí, O sea, hay una galería que lleva su nombre. sí. Maestro León. Sí, esto, maestro, felicidades, implica una gran labor de coordinación y una laboriosidad increíble, maestro. Felicidades. Gracias. Pregunta, ¿hay más obras de teatro aparte de esta? Sí, Sí. digo, que hacemos nosotros, sí. claro. De hecho, de aquí que maestro que mencionó el Renacuajo Paseador, también la tenemos montada con música de revueltas y le hemos llegado a tocar con una orquesta en vivo y hacemos toda pues toda la historia del Renacuajo, que es un cuento que se llama de niño desobediente, o sea que ese niño desobedece le van a pasar cosas muy feas. En este caso, pues el pato se lo come y los ratones los gatos a los ratones, que son sus amigos. Entonces, sí, a nosotros, por ejemplo, en nuestra familia, les aseguro que ninguno de mi familia se sabe el Padre Nuestro, pero todos lo sabemos el Renacuajo. Con ese crecimos todos en mi familia, todos lo sabemos él. Que por cierto es de un autor colombiano, es de Rafael Pombo, y él es como, es anterior a Cricri, pero es un poeta que hacía poesía infantil y canciones. Y todos los colombianos también se saben el Renacuajo, porque con eso aprenden a leer. Entonces ese también, la música también es muy buena de revueltas, esto también la hacemos. Y hacemos, de revueltas hacemos también una que se llama Eras un rey, que es sobre el rey enano de Uxmal, una adaptación que hizo Emilio Abreu Gómez y que mi mamá adaptó a Teatro Guiñol. Y hacemos en Semayá también. Hacemos una coreografía con títeres en Semayá. Ahora, Troje el Poderoso se compuso, como lo mencioné en la obra, en 1934, porque Germán Liszt y Silvestre Revueltas se juntaron para un programa de radio en 1934. Entonces, Germán hacía las aventuras de Troje el Poderoso y las hacían como radiocuentos, y la música la compuso para ese programa Revueltas. Y luego la música se perdió y fue redescubierta en los archivos de la familia Revueltas hasta los años 90. Entonces tuvo 60 años perdida esa partitura. Y la redescubrió un amigo nuestro que es un especialista en revueltas, un musicólogo que se llama Roberto Kolb. Y él creo que lleva una página sobre Silvestre Revueltas apoyado por la universidad. Y él realmente ha investigado. De hecho, es como nuestro asesor. Cuando nosotros montamos algo sobre revueltas, pues es obligatorio consultarle cosas, ¿no? Que siempre tienen un poco más de información que nosotros. Y tenemos otras obras, digo, hacemos mucho teatro guiñol. Tengo montado el Mil Usos de Ricardo Garibay, el Informe Negro de Francisco Hinojosa y una obra de un amigo mío, Huiriat, que es La repugnante historia de Clotaire de Moniax. Tenemos sí un repertorio, seguimos haciendo obras. Hicimos la historia de Pedro Linares, el creador de Los Alebrijes, también. Gracias. Sí, sí. Muchísimas, sí, por favor. No, y otra más, tenemos una sobre Posada, se llama ¿cómo? A ver, le cambiamos el nombre recientemente, se llama Posada para el Pueblo, vida y muerte de Don Lupe, y esa la dirigió una compañera del grupo, que en esta ocasión hizo la música, pero ella es la directora y escritora de esa obra. Y aquí está Paulina Horta, que ahorita se va a parar para que le dé una grande aplauso.
ganarse una beca del FONCA. Esperemos. Sí, solo voy a hacer un comentario que me da mucho gusto que esté Pablo Cueto aquí. Es uno de los titiriteros más importantes de México, ha viajado por todo el mundo, ha hecho trabajos muy importantes de aportaciones, de descubrimientos, de asesorías, de formación de gente, con él, su familia, entonces una familia de artistas que da mucho gusto que estén por acá. Y para quienes no lo conocían, pues invítenlo más, porque tiene obras maravillosas y un equipo de gente muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Le voy a pedir a la licenciada Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento de Jalapa, que traiga la representación del licenciado Américo Zúñiga Martínez, que nos haga favor de pasar y entregar el reconocimiento que el Ayuntamiento tiene para ti, Pablo. Buenas tardes, maestro, muchísimas gracias. Cuando empecé a escuchar la música, no sé si les pareció a ustedes, me recordó la Ciudad de México en los primeros años del siglo pasado, una música muy rápida, una situación muy ágil, sí, que me remontó a esas épocas. Le agradecemos su presencia, verdaderamente agradecemos al cronista de la ciudad, quien se ha preocupado por traer a Jalapa situaciones y cosas y temas de valor y de importancia. A veces nuestro alcalde de Jalapa nos dice, no nada más Jalapa son calles que inaugurar, también son obras que compartir con todos ustedes. Qué bueno que vemos tanta gente interesada en estos temas, y todo esto pues lo vemos porque es una labor importante del cronista de la ciudad y además el secretario técnico del Consejo de la Crónica, que están aquí varios de sus componentes. Le agradecemos, maestro. Muchísimas gracias por traernos al maestro. Reciba este reconocimiento firmado por el alcalde de Jalapa, en donde pues le reconoce a usted su sabiduría. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos el libro del maestro Héctor Montes de Oca, que escuché su voz. No era él. Ok. Es un libro de Jalapa que espero disfrute, hecho por un gran fotógrafo de aquí. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Hablando del estudiantismo, el estudiantismo realmente fue como la primera manifestación artística de arte urbano, porque todavía la Revolución Mexicana era muy fresca y todo lo que se hacía a nivel películas y todo era como una cuestión muy rural, muy campirana. Y los estridentistas fueron como los primeros que innovaron a ver algo bello en los ruidos de la ciudad y en la nueva estética urbana de la ciudad. Entonces los estridentistas fue una de sus aportaciones. Ahora al parecer ya todo es urbano, ¿no? Hasta el graffiti. Sí, es urbano. Agradecer la presencia de los jóvenes de la Escuela de Bachilleres Constitución de 1917. Maestra, muchas gracias por su presencia, y jóvenes igualmente, gracias. Y a todos ustedes el más cordial agradecimiento y la invitación para que nos encontremos en el siguiente evento, 6 de la tarde, Sala de Cabildo, la proyección de la película Un viaje a Estridentópolis, del maestro José Peguero, que se encuentra en el auditorio. Muchas gracias, buen provecho y excelente tarde. Jalapeña, un reencuentro con el pasado común a través de conferencias magistrales desarrolladas por prestigiados profesionistas del sector académico e investigadores independientes. En todas las exposiciones, el propósito es acercar a la sociedad al conocimiento de la ciudad que habitan y que puedan interactuar personalmente con los ponentes, como es el caso de estos eventos que se relacionan entre sí por el sesgo literario y artístico de su origen, el movimiento de vanguardia estridentista que en los años 20 floreció exponencialmente en nuestra ciudad y le dio el nombre de Estridentópolis, es decir, el territorio urbano
donde nacen y se renuevan frecuentemente las creaciones artísticas, literarias y culturales de todo género. La ciudad ideal, donde el talento de sus creadores ha sido visible durante los últimos 90 años y se prolongará, porque la historia de Jalapa está ligada al arte, la educación y la cultura. Con este propósito, hoy tenemos el honor de presentar al cineasta José Peguero Arciniega. Pepe, por favor, un aplauso para Pepe. Quien trae para compartir con nosotros un largometraje de 77 minutos en el que nos ofrece un panorama del ímpetu renovador estético y político que plantearon los estridentistas y que enriquecen los lazos de identidad y orgullo jalapeño. Pepe es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y colaborador desde 1986 en largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción. Como director ha producido series de televisión educativa y promocionales institucionales. Se ha desempeñado como docente de realización cinematográfica en la Universidad Latinoamericana y en el Instituto Tecnológico de Monterrey, además de fungir como jurado en festivales nacionales e internacionales. Actualmente escribe y publica poesía, así como numerosos artículos sobre literatura en México y Europa. Agradecemos la presencia de todos ustedes y disfrutemos de esta proyección en esta tarde. Muchas gracias.